Mesopotamia se consideraba el hogar de las primeras grandes civilizaciones como los sumerios, que formaron reinos bien organizados ya en la Edad de Bronce. Pero está claro que los seres humanos no solo vivían en Mesopotamia, y ya se habían extendido por gran parte del globo, la mayoría de ellos viviendo como nómadas o en pequeñas aldeas. Algunas tribus emigraron al norte de África alrededor del año 5500 a.C., donde crearon aldeas y se extendieron a lo largo del Valle del Nilo, más precisamente en dos regiones que ahora llamamos Alto Egipto y Bajo Egipto. La razón de la elección de esta región fue sin duda la existencia del famoso río Nilo, que además de ser el río más extenso del mundo, fue también responsable del desarrollo de la cultura egipcia. Los antiguos egipcios llamaban al río Nilo por el nombre de Itru, que significaba gran río, y lo consideraban un regalo de los dioses a todos los seres vivos. Cada año el río Nilo tiene periodos de inundación que terminan irrigando el suelo a su alrededor, dejando escombros que hacen que la tierra sea oscura y fértil, y permitiendo la agricultura y la cría de animales rurales. Uno de los nombres que los egipcios utilizaban para referirse a su tierra era Kemete, que puede traducirse como tierra negra, lo que pone de relieve la importancia de la fertilidad del suelo. La región más prominente fue lo que ahora se llama el delta del río Nilo, donde el río se divide en diferentes brazos y desemboca en el mar Mediterráneo, y donde se concentra el mayor número de asentamientos humanos. Al igual que en los pueblos de Mesopotamia, el predominio de la agricultura fue el principal estímulo para impulsar el comercio y el desarrollo cultural en los primeros egipcios. Con el paso del tiempo, las aldeas se convirtieron en ciudades independientes y pronto comenzaron a surgir los primeros gobernantes que se proclamaron a sí mismos como reyes soberanos de sus territorios. En el año 3100 a.C., un rey del Alto Egipto inició una campaña militar contra las demás ciudades. La identidad de este rey es el centro de algunos desacuerdos entre los historiadores. Su nombre es reportado como Narmer o Menes, con indicaciones de que Narmer sería el nombre correcto a usar. Narmer tuvo éxito en su campaña y unificó a los pueblos del Bajo y Alto Egipto bajo su mando, convirtiéndose en el primer faraón de Egipto. Narmer comenzó las primeras dinastías egipcias, seguidas por 30 a lo largo de los siglos. La ciudad de Menfis fue fundada por Narmer y durante mucho tiempo fue la capital del antiguo Egipto. La ciudad tenía un puerto a orillas del río Nilo, donde se construían fábricas y talleres, desde jarras de cerámica hasta ropa y tintes que se transportaban a las ciudades vecinas por barco al otro lado del río. Incluso en este período de su historia, los egipcios ya tenían enemigos, siendo los principales algunas tribus nubias y tribus libanesas que no aceptaban el control egipcio, rebelándose constantemente y provocando combates violentos. Es posible que la esposa de Narmer fuera Neitetope, una princesa del norte de África. Neitetope fue la primera reina de Egipto y quizás la primera mujer faraona después de la muerte de Narmer, lo que la convertiría en la primera mujer de la historia en gobernar una dinastía. Durante la gran historia del antiguo Egipto, los faraones jugaron un papel más importante que la figura tradicional de los reyes y emperadores. Fueron vistos como seres sagrados por los egipcios. Según las creencias de la época, los faraones tendrían una herencia de sangre divina, siendo descendientes del dios Horus, y por eso solo aquellos que compartirían el mismo linaje tenían derecho al trono. Esto explica por qué algunas mujeres se hicieron cargo a lo largo de la historia egipcia, mientras que en otros pueblos contemporáneos solo los hombres tenían derecho a gobernar. Los egipcios preferían una mujer que tuviera sangre divina a un hombre que no la tuviera. Los faraones no solo eran los gobernantes, sino también los comandantes supremos del ejército, el primer magistrado y los sumos sacerdotes, ya que eran la figura más cercana a los dioses entre los humanos. A pesar de todos los beneficios que los faraones tenían a su disposición, la mayor parte de sus vidas no fueron fáciles, con algunos tomando el mando de una nación incluso antes de los 12 años. El descendiente del trono real se preparaba desde la infancia para ocupar su posición. Debía aprender sobre tácticas militares, historia de los reinos e historia de las conquistas militares, además de aprender sobre escritura y ritos religiosos.
A pesar de toda la autoridad que tenían los faraones, era raro que permanecieran en el poder por mucho tiempo, y su reinado se veía a menudo interrumpido por invasores o golpes de estado. Para prolongar el reinado de los faraones, se celebraban festivales, rituales llamados la fiesta de Opet, y su propósito era traer el rejuvenecimiento al faraón y su vínculo con los dioses. Cuando un faraón podía permanecer al mando durante unos 30 años, se celebraba una gran fiesta para exaltar su reinado y al final de su vida se le honraba con fiestas, cantos y rituales de paso al otro mundo. Alrededor del año 2686 a.C., comenzó la fase conocida como el Imperio Antiguo, también llamada la Edad de las Pirámides. En este periodo, Egipto ya se había consolidado como un imperio y mantenía relaciones comerciales con el pueblo libanés, los palestinos y los reinos de Mesopotamia, haciendo de Egipto una tierra de grandes riquezas. Durante el Antiguo Imperio se hicieron grandes avances artísticos y arquitectónicos, donde las pinturas que adornaban los templos y palacios se hacían con gran habilidad y las proporciones de los dibujos se calculaban debidamente. El tinte utilizado provenía del extracto de plantas y minerales e incluso se utilizaron insectos y sangre de animales para lograr colores más vivos como resultado. Muchas pinturas han mantenido sus colores y esplendor hasta el día de hoy. Las pinturas podrían representar desde la vida cotidiana hasta grandes eventos como cosechas abundantes, la coronación de faraones o desastres naturales. En el ámbito económico se contabilizó y registró toda la producción, lo que permitió una orientación más precisa de los recursos. Los funcionarios del gobierno recaudaban impuestos, reclutaban campesinos para trabajar en los cultivos o en la construcción y dirigían el sistema jurídico, dirigiendo las patrullas de soldados y combatiendo los delitos. Durante el Antiguo Imperio también se hicieron avances en el área militar, con soldados que ya tenían corazas de lana o cuero, escudos de madera y cubiertos de cuero, y la emblemática espada Khopesh, que data de este periodo. Alrededor del año 2200 a.C., hubo un gran periodo de sequía en Egipto que duró 140 años, generando hambre en la población y una disminución del poder económico y social. Una ola de inestabilidad se apoderó de Egipto y el gobierno del faraón perdió el control de sus territorios y algunas provincias más alejadas de la capital se rebelaron y declararon su independencia. Con esto, los líderes de las provincias rebeldes dejaron de pagar impuestos al gobierno central y enriquecieron sus propias arcas, dando lugar a una especie de líderes mafiosos, ya que contrataron a criminales y desertores para su protección. Finalmente, dos grupos se destacaron, uno comandando el Bajo Egipto a través de la ciudad de Heraclópolis y el otro comandando el Alto Egipto desde la ciudad de Tebas. Alrededor del 2055 a.C., las fuerzas de Tebas, comandadas por Manteutope II, derrotaron a los gobernantes de Heraclópolis, unificando nuevamente a Egipto y comenzando el período llamado el Imperio Medio. Después de restablecer el control militar en Egipto, fue necesario recuperar la economía y se construyeron nuevos sistemas de irrigación así como nuevos monumentos a los dioses. Mentuotepe II comenzó una campaña militar para conquistar Nubia, ya que era una región rica en vetas de oro y joyas preciosas, algo que sería muy lucrativo para las debilitadas arcas egipcias. Mentuotepe II murió después de reinar durante 51 años. Fue enterrado junto con sus 6 esposas en un complejo funerario en el Deir al-Bahari. Al haber recuperado Egipto, su poderío financiero y sin grandes amenazas externas, el imperio entró en un periodo considerado como erudito. Durante el Imperio Medio, se puso de relieve el concepto de la vida en el más allá y la muerte, ya que se consideraba un rito de paso. Comenzó a recibir aún más atención en la vida cotidiana de los egipcios. Otro aspecto destacado fue que los gobernantes reanudaron la costumbre de erigir pirámides como sus tumbas, ordenando la construcción de monumentos cada vez más grandes. La construcción de pirámides comenzó durante el Antiguo Imperio. La primera fue la pirámide de Djoser, que fue construida alrededor del 2630 a.C. Se encuentra al noroeste de la ciudad de Memphis. La pirámide de Djoser y su complejo de tumbas se consideran las estructuras monumentales más antiguas del mundo y fueron diseñadas por el arquitecto Iontep. Durante su vida, Iontep fue probablemente uno de los hombres más importantes de Egipto, siendo conocedor de varias áreas como medicina, arquitectura, religión y carpintería.
Iontep forma parte de un pequeño grupo de plebeyos que recibieron el estatus de divinidad en el Antiguo Egipto, y esto suele estar reservado para los miembros más importantes de la nobleza. Hasta el día de hoy se han encontrado y contabilizado 123 pirámides en Egipto, algunas de ellas ya prácticamente en ruinas. La decisión de construir tumbas en forma de pirámides se debe a que es la forma más segura de erigir un monumento, ya que su base es más ancha y más pesada que la cima. Aún así, algunas pirámides se derrumbaron en la antigüedad debido a irregularidades en su forma o la mala elección del terreno. Cuando esto ocurrió, se ejecutó al constructor responsable. Todavía existe el caso de la famosa pirámide curva, que ha permanecido en pie hasta hoy, aunque está claro que su forma ha cambiado durante la construcción. La construcción de las pirámides se llevó a cabo con mucho esfuerzo físico y una logística muy avanzada. Las piedras de granito pesan aproximadamente 2.5 toneladas cada una y fueron extraídas de canteras situadas a una distancia de hasta 800 kilómetros del lugar de construcción. Luego se colocaron en balsa y se llevaron a lo largo del río Nilo. Después de ser descargadas, las piedras fueron llevadas con cuerdas y trineos al sitio de construcción, cortadas y lijadas hasta que asumieron la forma necesaria. Solo entonces fueron arrastradas a través de rampas hasta el lugar donde permanecerían. No se sabe con certeza cuántos trabajadores participaron en la construcción. Se cree que más de 30.000 hombres se esforzaron por erigir estos grandes monumentos. La mayoría eran hombres libres que recibían un salario y una exención de impuestos por su trabajo. También se utilizaban muchos esclavos, delegándose a ellos las tareas más arduas y agotadoras. Las pirámides fueron erigidas a instancias de los faraones para hacer su tumba y demostrar su poder y autoridad. También tenían un carácter simbólico para los egipcios, que creían que la tierra tenía su origen en un monte primordial en forma de pirámide. Las pirámides más famosas son las pirámides de Giza, situadas en la necrópolis de Giza, cerca de la ciudad del Cairo. La necrópolis tiene 3 pirámides. La más alta es la pirámide de Keops, la media la pirámide de Kefren y la más pequeña la pirámide de Mykerinos. Todavía hay algunos monumentos más pequeños cerca de las pirámides que se llaman pirámides de las reinas. La gran esfinge es también parte de la necrópolis. En su cima las pirámides estaban terminadas con una cubierta de piedra caliza blanca pulida que reflejaba la luz del sol desde la distancia, y en la parte superior estaban terminadas con piedras adornadas con escritos jeroglíficos. Incluso es posible que algunas pirámides tuvieran una tapa hecha o forrada de oro. Sin duda fue un espectáculo para quitar el fuelle. La pirámide de las reinas tenía una impresionante altura de 146.5 metros. Hoy en día sigue siendo de 138 metros, siendo la más antigua de las 7 maravillas del mundo antiguo y la única que todavía existe. Casi todas las pirámides fueron saqueadas tanto por dentro como por fuera, con la cubierta de piedra caliza y las piedras de granito siendo retiradas para su uso en otros edificios a lo largo de los siglos. La razón de tal dedicación en la construcción de gigantescos monumentos funerarios estaba vinculada a la religión de los antiguos egipcios, que influyó fuertemente en la visión que esas personas tenían sobre la vida y la muerte. Los egipcios no dejaron ninguna fuente escrita para explicar claramente sus creencias. Por esta razón, los historiadores modernos utilizan las pinturas y escrituras dejadas en los templos, pirámides y tumbas como fuentes de estudios. Otra fuente de investigación son 3 colecciones de textos jeroglíficos que datan de diferentes periodos. Estos textos se llaman el Libro de las Pirámides, el Libro de los Sarcófagos y el Libro de los Muertos. Los antiguos egipcios creían que los poseedores de sangre divina podían resucitar después de unos pocos cientos de años y así retomar el lugar que les correspondía como gobernantes de la tierra. Este concepto de muerte y renacimiento explica la motivación de los faraones para crear ambientes donde pudieran preservar sus cuerpos y volver a la vida. La práctica de la momificación tenía por objeto preservar el cuerpo al que el soberano regresaría. Las pertenencias personales del faraón como objetos preciosos, ropa y joyas también fueron llevadas a la tumba. Durante el antiguo imperio también se sacrificaban sus sirvientes personales, animales y sacerdotes. En muchos casos, su esposa o esposas también eran enterradas junto con el faraón. Esta práctica, sin embargo, perdió su fuerza durante el Imperio Medio. Los sarcófagos también fueron de vital importancia para la reencarnación del faraón.
El rostro del faraón fue tallado en el sarcófago con la mayor precisión posible para que, cuando el espíritu regresara al cuerpo, pudiera recordar cómo era su apariencia en la vida. Hoy en día las prácticas musulmanas son consideradas la religión oficial de Egipto, con la mayoría de la población siguiendo los preceptos del Islam suní. Aún así hay grupos neopaganos que siguen la religión y los dioses antiguos. Esta práctica se llama quemitismo. La historia del antiguo Egipto aún contiene grandes eventos y retrocesos que marcarían para siempre el curso de la historia.